Este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com. El triunfo del candidato de Trump en unas elecciones primarias en Texas puede tener grandes efectos políticos en Estados Unidos. ¿Por qué? En varios países, como España, crece el número de parejas en las que el hombre es mucho menor que la mujer. ¿Cómo se explica el fenómeno? El cambio el viernes en las normas estadounidenses con respecto a quienes buscan una green card ya produce consecuencias. ¿Cómo entenderlas? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde París. Soy Ushi Levy, desde Nueva York. Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 28 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Estados Unidos se acaba de producir una noticia de indudables efectos políticos. El asunto es que el martes, en las elecciones primarias del Partido Republicano para el Senado en Texas, el controvertido fiscal general Ken Paxton derrotó ampliamente al veterano senador John Cornyn. Eso significa que el 3 de noviembre, en las elecciones legislativas, Paxton se enfrentará al candidato del Partido Demócrata James Talarico. Ambos tratarán de ganar el escaño que ocupa James Cornyn en el Senado en Washington. Los senadores de Texas son ahora mismo Cornyn y Ted Cruz. Tan pronto supo que había triunfado, Paxton habló. Dijo que a pesar de que a Donald Trump todo el mundo en Washington le había pedido que lo abandonara, el presidente le dio su apoyo. Que ese apoyo es la fuerza más poderosa en la política, y le agradeció. And then there's one person who I think you might know, President Donald J. Trump. When everyone in Washington told him to abandon me and abandon the people of Texas, he didn't listen. Instead, he gave his complete and total endorsement. President Trump is the leader of our party, and his endorsement in this is the most powerful force in politics. Aquí es importante recordar que hoy los republicanos tienen una mayoría muy pequeña en el Senado y que cada estado cuenta con 2 senadores. Y ojo, si James Talarico le gana en noviembre a Paxton y se producen otros resultados similares, la agenda legislativa de Trump podría complicarse. A propósito, Talarico se pronunció tras el triunfo de Paxton. Dijo, el hombre más corrupto de Estados Unidos acaba de convertirse en el aspirante republicano al Senado. Y recordó que hace 3 años Paxton fue enjuiciado por su partido en Texas por haberse enriquecido ilegalmente. Something just happened in Texas. The most corrupt politician in America just became the Republican nominee for the United States Senate. 3 years ago, Ken Paxton was impeached by his own party for using his public office to enrich himself and his donors at the expense of the people. ¿Cómo se explica la victoria en Texas de un hombre tan polémico como Ken Paxton sobre el experimentado James Cornyn y qué consecuencias a escala nacional puede tener todo esto? Hablamos ayer en Washington con nuestra compañera, la periodista Dori Toribio. Juan Carlos, Ken Paxton, con el apoyo del presidente Trump, arrasó en las primarias de Texas, quedando cerca de 30 puntos por encima del senador John Cornyn. Por eso, Trump considera que esta es su victoria. Y se confirma el patrón que ya hemos visto antes, y es que en primarias republicanas tienden a ganar aquellos candidatos que cuentan electoralmente con Trump, demostrando que sigue teniendo un enorme poder e influencia dentro de la base de votantes conservadores. Trump ha usado esos apoyos para recompensar a aquellos republicanos que considera leales a él y a su movimiento político MAGA, como Paxton,
mientras castiga a aquellos que no siempre le han respaldado, como el senador Cornyn, en lo que aquí llaman ya, como decíamos hace unos días en este podcast, el tour de la venganza de Trump. Y eso que Cornyn ha votado casi siempre a favor de la agenda de Trump en la Cámara Alta, pero en 2023 tardó unos meses en anunciar su apoyo a la candidatura presidencial de Trump, cuestionando entonces si podía realmente ganar votos fuera de su base. Y precisamente ahora, esa es la pregunta en Texas, cuando en noviembre Paxton se enfrente al demócrata James Talarico por ese escaño del Senado que John Cornyn ha ocupado desde hace casi 24 años, como popular, veterano, dentro del establishment republicano y parte importante durante décadas para recaudar fondos del partido. Sin Cornyn, los demócratas creen que pueden tener opciones de ganar a Paxton, el polémico fiscal general de Texas, con escándalos de infidelidad y acusaciones judiciales de fraude que llevaron en 2023 a que el Congreso estatal iniciara un impeachment o juicio político contra Paxton con 16 cargos por corrupción y soborno. Pero la destitución finalmente no salió adelante porque la mayoría republicana del Senado de Texas le salvó. Ahora hay conservadores, como el senador Ted Cruz, que advierten al partido que no se confíe frente a Talarico, aunque sea Texas, un territorio tan republicano. Y ojo a la segunda pregunta que hay en el aire ahora, y es ¿qué hará el senador Cornyn en los 7 meses que aún tiene por delante en el escaño? Y junto a él, otros republicanos que también acaban de perder las primarias tras la intervención de Trump, como el senador Bill Cassidy de Luisiana o el congresista Thomas Massie de Kentucky, aunque estos republicanos son mucho más críticos con el presidente en general, pero la pregunta es la misma. ¿Votarán a favor de la agenda de Trump o aumentarán el volumen de las críticas ahora que ya no tienen nada que perder? En todas partes, algunas parejas, aunque no la mayoría, están compuestas por un hombre mucho menor que la mujer. Un caso célebre hoy día es el del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que tiene 48 años, 24 menos que su esposa Brigitte. Otro ejemplo fue el de 2 estrellas de Hollywood, Demi Moore y Ashton Kutcher, que se divorciaron en 2013. Ella era 15 años mayor que él. Ahora es más grande la diferencia de la cantante Cher, que tiene 80 años respecto a su pareja, Alexander Edwards, 40 años más joven. Aquí en España también hay casos. La célebre actriz Aitana Sánchez Gijón acaba de ennoviarse con Maxi Iglesias, 22 años menor. Esa misma diferencia de edad existe entre la presentadora de televisión Carmen Alcaide y Charlie, un DJ. Hace poco, en Madrid, recordaron cómo se conocieron. Es casi el 5 de agosto en Jerez de la Vera, en Cáceres, que yo presentaba un festival de los 90 y él venía de DJ de Gambino. Yo me súper enamoré cuando lo vi pinchando, me grabé un vídeo en plan, me he enamorado, y luego resulta que él también había venido a conocerme. Carmen Alcaide me pidiera a mí una foto. Porque tú ibas de guay, que tú querías una foto mía, pero no te atrevías. Eso es verdad. Va de chula, no quería novios, sí. Yo también fui de chulo, dije que no quería novias. Sí. Y pues nada, aquí estamos, ¿no? En este banco, en el retiro, 2 años y 8 meses después. Hay varios términos que se aplican a estas relaciones. A las mujeres las llaman a veces cougars, pumas en español, y a los hombres cubs, lo que traduce cachorros. En España, a un joven que mantiene una relación con una mujer mayor lo llaman yourín. Esta semana, el diario digital español El Confidencial publicó un artículo titulado ¿Por qué cada vez hay más relaciones de hombres jóvenes con mujeres mayores que ellos? Lo escribió el reportero Alfredo Herrera Sánchez. Ayer hablamos con él en Madrid para entender el fenómeno. Bueno, hay varios motivos detrás de este fenómeno. El primero es que algunos hombres tienen carencias afectivas y padecen del síndrome de Edipo. Entonces están buscando todo el tiempo a su figura materna en las relaciones sentimentales que establecen, que por lo general suelen ser con personas mayores porque no se entienden con las mujeres de su generación. Además de esta causa, también está el tema de que algunos hombres buscan estabilidad económica,
una estabilidad económica que ellos no tienen y que algunas mujeres mayores que ellos sí se la pueden ofrecer. También está el tema del sexo. Según me comentaba una sexóloga con la que conversé para hacer este reportaje, la segunda revolución sexual de las mujeres ocurre después de los 50 años, pero esta se ve acrecentada o disparada si coincide con el divorcio de estas mujeres. Entonces, en ese caso, me contaba la sexóloga y otro sexólogo también con quien conversé, que estas mujeres son como más desinhibidas, más atrevidas a la hora de tener sexo y de tener intimidad con sus parejas hombres, y eso también resulta muy atractivo para estos hombres jóvenes que también buscan además mucha claridad a la hora de comunicarse con las mujeres, no quieren decodificar los mensajes. De hecho, una conocida app de citas, Tinder, decía que entre las tendencias de 2026 está la de hablar con claridad a la hora de ligar o de encontrar pareja. Entonces, estos hombres jóvenes premian la seguridad que tienen las mujeres mayores, la claridad con la que se comunican y lo fácil que resulta entenderse con ellas. Por ejemplo, también hablé con otro chico que me comentaba que siempre era muy fácil quedar con estas mujeres para tener sexo porque no ponían muchas trabas a la hora de entenderse o de comunicarse con ellas. Era fácil quedar con ellas. No era fácil que aceptaran, sino no se dilataba el diálogo en conversaciones eternas que no llevan a nada. Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. En Estados Unidos siguen las reacciones al cambio en las normas migratorias que anunció el viernes el gobierno de Donald Trump. Afecta a quienes estén viviendo allá y quieran hacer los trámites para conseguir una green card, es decir, un permiso de residencia permanente. De ahora en adelante, la mayor parte de las personas que estén residiendo temporalmente en Estados Unidos no podrán presentar la solicitud allá mismo, sino que deberán regresar a sus países y hacerlo en el consulado estadounidense. La noticia salió por todas partes. Temporary workers, foreign students, and other immigrants looking to become green card holders now face having to return to their home countries. A major shakeup is coming for green card applicants here in the United States. New immigration policy announced by the Trump administration is raising concern for thousands of people in our area. El problema para quienes tengan que irse a sus países, y esto también cobija a los estudiantes, es que Estados Unidos no les garantiza que puedan volver. Hay excepciones. Por ejemplo, los que ya habían iniciado los trámites, ellos sí podrán permanecer en territorio estadounidense. También podrán quedarse los que demuestren circunstancias extraordinarias, como que corren grave peligro si regresan a su país de origen. Aún no está claro si los que tienen una visa para trabajadores especializados están autorizados a permanecer dentro de Estados Unidos. Pero, ¿cuáles son los grandes efectos de un cambio de tales proporciones que afecta esencialmente a inmigrantes de México, Cuba, la India, República Dominicana y la China? Hablamos ayer en Houston con Jaime Vázquez, abogado especializado en asuntos migratorios. Este anuncio del cambio de las residencias, en mi opinión, es el anuncio posiblemente más radical que ha pasado en esta administración, en este año y medio en la administración de Trump. Claramente, el gobierno está intentando limitar el volumen de residencias que se aprueban por año dentro de Estados Unidos, un procedimiento el cual es el más común cuando una persona aplica la residencia, ya sea por familia, empleo o inversión. Pero claramente hay 3 puntos que hay que evaluar por medio de este anuncio. El primero es que cambia radicalmente el proceso migratorio en el país. Bajo el Código de Inmigración en 1996 da la oportunidad para aplicar aquí dentro de Estados Unidos a la residencia, y esto va a afectar a familias, personas que llevan esperando años
ese turno para poder aplicar a la residencia y poder hacerlo dentro de Estados Unidos, donde tienes la posibilidad, ya sea por medio de visas de empleo o de familia, por tener un familiar militar o porque te has casado, el cual sería afectado completamente. Sabemos que va a afectar no solamente a este tipo de visas, sino también a la inversión. Muchísimas personas que vienen a Estados Unidos para montar negocios podrían estar afectados por medio de esto. Segundo, el colapso. Vamos a tener consulados. Por ejemplo, Bogotá, Colombia, el día de hoy se demora, ya que utiliza el consulado no solamente para procesar visas de colombianos, sino de venezolanos. Y al mover estas peticiones fuera del país, afectaría completamente ese proceso. Otros consulados, como en México, donde tienen múltiples consulados en el país, pero solamente Ciudad Juárez procesa las residencias, colapsaría porque no hay la oportunidad de que el volumen pudiera manejar todas estas peticiones. Y tercero, sería, en mi opinión, la reducción de los procesos migratorios. Muchísimas personas el día de hoy van a pensar no venir a Estados Unidos o hacer un proceso migratorio porque los forzarían a salir del país. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz Pereira sancionó ayer la ley que elimina las limitaciones para que la fuerza pública intervenga en los llamados conflictos internos. De esta forma, el mandatario podrá desplegar al ejército para hacer frente a los bloqueos de carreteras que tienen lugar desde hace más de 20 días en todo el país. Los bloqueos han sido organizados por grupos de mineros y campesinos que exigen la renuncia de Paz. Al menos 7 muertos fueron reportados en las últimas horas en Francia como consecuencia de la ola de calor. 2 perdieron la vida cuando intentaban refrescarse en el mar y otros 2 fallecieron mientras hacían deporte en Lyon, la tercera ciudad del país. El promedio de la temperatura nacional fue ayer de 24,6 grados Celsius, algo que supera el récord para esta época del año cuando aún es primavera. La marca era de 22,9 grados y eso ocurrió el 28 de mayo de 1917. Casi 500,000 de soldados rusos han perdido la vida en la guerra en Ucrania, según un cálculo que acaba de hacer Ann Kist-Butler, la directora de la agencia británica de inteligencia electrónica GCHQ. De acuerdo con Kist-Butler, las tropas rusas han empezado a replegarse por primera vez desde la invasión a Ucrania ordenada por el presidente Vladimir Putin el 24 de febrero de 2022. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y estonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y por supuesto, buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.